Micrófono está cerrado. Bienvenidos, buenas tardes y bienvenidas a este ciclo de conferencias relacionados con el diseñar nuevos mapas de esperanza. La Red Latinoamericana de Pastoral Educativa del CELAM, el Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, de la Comunidad Franciscana, provincia de la Santa Fe de Colombia, el Centro de Acción Pastoral del CELAM, el CEPRAP, la CLAR, la Conferencia Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, ODUCAL, la Organización de Universidades Católicas de América Latina, la CIEC, Confederación Internacional de Educación Católica, la Universidad de San Buenaventura de Colombia, la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle en Colombia. Les damos pues una cordial bienvenida a todos y todas al ciclo de conferencias, ¿no? Que decimos inspirados en la Carta Apostólica del Papa León XIV, diseñar nuevos mapas de esperanza. Adelante, hermana María Inés, presentando a nuestro siguiente exponente. Buenas tardes y le damos la bienvenida a quien hoy nos va a acompañar en esta ponencia, el doctor José María Siciliani Barraza, doctor en Teología del Instituto Católico de París, doctor en Estudios Medievales de la Universidad de París Sorbona París 4, magíster en Teología del Instituto Católico de París, magíster en Estudios Medievales de la Universidad de París Sorbona, licenciado en Filosofía de la Universidad de San Buenaventura, licenciado en Teología de la Universidad de San Buenaventura. Muchas gracias y bienvenido, doctor José María. Bueno, gracias, hermana María Inés. Yo voy a activar mi video también, ¿cierto? Ahora sí, ahora sí. Em, no sé, Miguel, si tú podrías, yo hice un pequeño esquemita, ¿no? De la charla, entonces no sé si te lo paso y tú me ayudas a ir Con compartiendo gusto, con pantalla. gusto, con gusto, doctor. Te lo puedo pasar allí Al WhatsApp, al WhatsApp, ¿vale? dale, Entonces lo voy a pasar al WhatsApp y tú con mucho gusto, me hermano. ayudas con eso, ¿vale? No hay afán, yo voy a comenzar y ahorita tú puedes presentarlo y no hay problema, ¿vale? Ok, Entonces, y se lo puede compartir, yo le puedo agregar algunas cositas que eh, podemos después, bueno, afinarlo, pero es una guía de lo que vamos a dialogar, de lo que yo les voy a proponer para que conversemos, ¿vale? Entonces, denme un segundo. Aquí está. Denme un segundito. Ya estoy llegando, qué pena. tranquilo. Entonces, a ver. mm, Que quiero verificar que no te vaya a mandar el correo que no quiero, ¿verdad? ¿Lo estás enviando al correo? No, No, al no, no, WhatsApp. que Ah, no ok, te vaya ok. a mandar al WhatsApp. Entonces, aquí está. Sí, entonces quería verificar cómo, porque hice varios borradores y quiero mandarte el último que sea perfecto. Entonces, ya me di cuenta cómo es que se llama exactamente. Entonces, aquí va mi querido Miguel. Entonces, ahí está, ahí lo tienes. Ya llegó a tu WhatsApp, supongo, ¿verdad? Perfecto. Bueno, entonces ahí lo puedes presentar. Se llama la presentación. Bueno, yo quisiera entonces, en primer lugar, pues agradecerles esta invitación.
que me han hecho, ¿verdad? A ver qué, ya tú lo estás presentando, mi estimado. Sí, ya está. Ok, listo. Entonces, yo quisiera agradecerles pues este momento, que es un momento de reflexión, empezando para mí y para todos, para seguir ahondando estos temas tan importantes que nos ha propuesto, ¿verdad? Eh, Todas las organizaciones que están aquí colaborando para que esto se haga presente y que acaban de mencionar, el CELA, eh, el la comunidad franciscana y el Centro Fray Gabriel Gutiérrez, la Universidad San Buenaventura, todo, la CLAR, etcétera, ¿no? Entonces, navegando hacia el futuro, ¿no? La carta apostólica, diseñar nuevos mapas de esperanza del Papa Francisco, ¿verdad? Qué bien, yo tuve la dicha de estar ahí al ladito del Papa cuando él la leyó al final del año jubilar en el congreso que organizó el Dicasterio para la Educación y la Cultura, coordinado por el cardenal José Tolentino Mendoza, y escuché al Papa leer esta carta apostólica, ¿vale? Entonces, yo quisiera como que trabajáramos 4 punticos, ¿verdad? El debate entre individuo y sociedad. Dense cuenta que yo he cambiado un poquito el título porque, como me lo propuso Miguel, era el nosotros y la centralidad de la persona. Yo quise agregar un adjetivo, así como la persona tiene un adjetivo que la califica, que es la centralidad. Yo le quise poner al nosotros un adjetivo y le puse el humanizador, ¿verdad? El humanizador, nosotros y la centralidad de la persona. Y quise comenzar con un epígrafe de un autor, Roberto Expósito, que nos pone en tensión, ¿vale? Porque él cuestiona que sea posible desde una filosofía de la comunidad, de derivar una filosofía de la comunidad a partir de una metafísica del individuo, ¿no? El carácter absoluto que se le presupone al individuo no puede ser luego puesto en común, ¿no? Los trabajos de Robert Expósito son interesantes porque él cuestiona una metafísica del concepto de persona que valdría la pena que trabajáramos, ¿verdad? ¿Verdad? Prácticamente porque el concepto de persona puede estar enredado en una trampa que lo hace, en el fondo, a mi modo de ver, completamente contrario a lo que por lo menos en la fe cristiana quisiéramos dar a entender, ¿verdad? Bueno, en todo caso, yo pues propongo que trabajemos ese debate rápidamente, después que miremos algunas formas en que hoy se está opacando o anulando a la persona. Yo voy a mencionar algunas. El eficientismo me lo propuso Miguel, ¿verdad? Y después la necesidad de repensar la centralidad de la persona desde el nosotros, y voy a dar algunas ideitas y voy a proponerles que, pues si es posible entre todos, con la colaboración de todos, pensemos en algunas pistas, algunas claves para una educación integradora de lo personal y lo comunitario, ¿verdad? En nuestros espacios de formación, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con ese debate y yo quisiera iniciar recordando un acontecimiento que pasó la semana pasada aquí en Colombia. Eh, se produjo una inundación en un departamento del norte del país, Córdoba, y entonces una indígena que habló delante del presidente recordaba que a ellos, y a ese grupo indígena del cual ella era la vocera, la representante, decía, pues a nosotros nos sacrificaron por haber reconstruido esa represa, ¿cierto? Y la inundación en parte también se debe a que, como ha llovido tanto, han tenido que desocupar la represa y a nosotros nos inunda, pero no solamente que a nosotros nos inundan, sino que cuando no hay inundación, el río está muerto porque se murió la vida, porque nosotros ya no podemos pescar en el río Sinú, etcétera.
y ellos decían como la líder indígena decía, a nosotros nos engañaron, ¿no? Nos dijeron que esto venía con una idea de progreso, con una idea de bienestar para nosotros, y pues nosotros después lo que hemos experimentado es dolor, ¿no? Es hambre, el pueblo no tiene con qué comer ahora porque vivíamos de la pesca y de todo lo que se producía alrededor del río, que era nuestra vida, ¿no? Entonces, fíjense que ahí está el debate, ¿no? A la luz de lo que decía la indígena, se prefirió, ¿verdad? Uno podría plantear la tensión, ¿no? Uno se puede hacer la pregunta, ¿quién está haciendo, quién está obteniendo las ganancias de toda la electricidad que que se está produciendo por esa represa, ¿cierto? Vamos a dar el supuesto, y entiendo, preciso bien que sea un supuesto, ¿no? Que bueno, que eso es para el beneficio de todo el país, porque esa electricidad la están repartiendo a todos, ¿no? Cosa que, por eso digo que es un supuesto, ¿no? Pero bueno, se, pre- se, se prefirió el bien común, que todos los colombianos tengamos electricidad, pero sacrificando a un pueblo indígena, ¿no? O no debimos construir esa represa, por lo menos sin haber contado con un estudio mucho más serio de lo que podría ser como consecuencia para ese pueblo indígena. Fíjense que la teoría liberal del siglo XIX, del siglo XVIII, XVII ya, ¿no? David Hume y después Rousseau, etcétera, plantean la importancia del yo, del yo. A mí me gusta recordar eso como cuando uno contrasta lo que pasaba en la Edad Media con lo que pasó después en la modernidad, es increíble. Hay una cantidad de obras, catedrales, y solo actualmente con unas investigaciones muy fuertes se logra saber quién fue el arquitecto que pudo haber diseñado eso. Pero se nota que era un grupo, porque no había conciencia del individuo y el individuo se diluía en lo comunitario, en el gremio, ¿verdad? Entonces, el individuo no fue tenido en cuenta. Existía el esclavo, existía el noble, existía el religioso, pero no existía Margarita, María Inés, ¿verdad? No existía Ana Cristina, Miguel, ¿no? Era el grupo, ¿no? Entonces, el liberalismo vino a decir, yo no soy mi iglesia, yo no soy ni mis padres, yo no soy mi grupo, yo soy yo, ¿verdad? Y insistió en la unicidad y en el valor de la persona, ¿no? Y nosotros sabemos pues que esa fue como la narrativa que nos ha configurado desde la modernidad hasta hoy, que hoy tiene su desgaste y sus límites al constatar lo que está pasando en esta modernidad tardía en la que estamos viendo que se invaden países, que se aplasta un pueblo, que los migrantes no tienen carta de ciudadanía, etcétera, etcétera, y que pues el concepto de dignidad autocentrado, antropocéntrico, lleva a que pues no pensemos en cosas como la naturaleza y la relación que tenemos con ella, ¿verdad? Entonces, el socialismo en reacción a ese individualismo, pues eh, defendió lo común, ¿verdad? Y digamos que hay algunos acentos muy bonitos. Yo soy porque ustedes son, ¿verdad? O como lo dice un proverbio que el Papa Francisco cita, ¿no? Se necesita todo un pueblo, toda una comunidad para educar a un niño, ¿cierto? Y entonces, pues, eh, esas dos tendencias, pues, hoy han, han mostrado su insuficiencia, ¿verdad? En particular el liberalismo con su individualismo que nos ha llevado hoy a una sociedad narcisista donde se provoca el aislamiento, la desvinculación social y donde en el caso de las espiritualidades el Papa Francisco denunciaba una cierta comprensión de la santidad
incapaz de tocar la carne de Cristo sufriente en los hermanos, ¿verdad? Entonces, porque lo que me importa es el individualismo de la cultura moderna, ¿verdad? Ha llevado, ha penetrado la vida espiritual, la fe religiosa, y entonces lo que cuenta es pues mi bienestar emocional, y entonces sociólogos como Bafesoli hablan de la búsqueda de comunidades cálidas, donde yo me sienta rico, ¿verdad? Las comunidades estufas, ¿no? Donde haya un calorcito emocional, y ese es el criterio para hacer una buena religión, ¿verdad? Porque ahí yo me siento bien, ¿verdad? De todas maneras, pues hay en ese reclamo de la autonomía de la persona, de que primero yo tengo que estar bien conmigo mismo, de la posmodernidad, hay un reclamo y una reacción contra una negación del sujeto en el colectivismo, en los socialismos y en una cultura que de todas maneras, aunque se diga liberal, no tiene en cuenta al sujeto, ¿verdad? Bueno, entonces, yo creo que hay que tener presente que la iglesia y el proyecto educativo eh, eh, no plantea un hombre, un ser humano que sea en el que pueda pensarse que lo individual no tiene nada que ver con lo social, ¿no? El famoso humanismo integral de Jacques Maritain, ¿verdad? Que el Papa Francisco vuelve a retomar y que el Papa León XIV retoma en el documento que nos orienta, ¿verdad? Diseñar nuevos mapas de esperanza. Él vuelve a hablar de que el proyecto educativo no puede ser una cuestión fragmentada, ¿no? Y que la fe tiene que ser como el soplo, el aliento que articula las diferentes dimensiones del ser humano, ¿verdad? Una dimensión consigo mismo, la relación con uno mismo, la relación con los otros, la relación con el cosmos y la relación con Dios mismo, ¿verdad? Entonces, yo creo que la comprensión antropológica del cristianismo como del ser humano, como un ser en relación, es la respuesta, ¿verdad? Eh, pero eso hay que, a mi modo de ver, seguir ahondándolo, y yo voy a ir dándole algunos matices a esto, especialmente desde un horizonte franciscano, ¿verdad? Bueno, entonces yo creo que paso al segundo punto, ¿verdad? Porque a mí me parece que este debate sobre la persona y esa tensión entre lo individual y lo social no se ha resuelto. Nosotros no hemos encontrado, por muchas razones que voy a comentar, algunas de ellas, ¿no? Yo quisiera comenzar con un análisis del sociólogo francés Vicente de Golejac, que habla de la enfermedad de la gestión, ¿cierto? Es muy lindo porque este sociólogo, eh, ¿verdad? Toca temas que aparecen en la carta apostólica sobre diseñar nuevos mapas de esperanza, pero dicho con una palabra. En el documento sobre los mapas de esperanza se habla del eficientismo educativo, ¿no? Yo tengo allí en la nota de pie de página, mi querido Miguel, pues yo no sé si la puedes mostrar, pero, ¿verdad? En la nota en pie de página aparece: la educación no mide su valor solo en función de la eficiencia, ¿no? Lo mide en función de la dignidad, la justicia y la capacidad de servir al bien común. Esta visión antropológica integral debe seguir siendo el eje central de la pedagogía católica. Ella, siguiendo el pensamiento de San John Henry Newman, se opone a un enfoque puramente mercantilista que a menudo obliga hoy en día a medir la educación en términos de funcionalidad y utilidad práctica, ¿verdad? Entonces, yo creo que este es un punto que nosotros tenemos que tomarnos muy en serio. Yo creo que tenemos que tomarnos muy en serio, ¿no? Porque a mí me parece que esta enfermedad de la gestión, que se expresa de alguna manera, una de sus aristas es ese eficientismo educativo mercantilista, a nosotros nos está matando. Yo creo que eso nos está matando.
se lo digo honestamente. Porque miren lo que dice Vicente de Golejac, ¿no? Bajo una apariencia pragmática, ¿verdad? La gestión, a esa palabra habría que ponerle, la gestión, la administración, el control, constituye una ideología que legitima la guerra económica y la obsesión del rendimiento financiero. Los gestionarios instalan, de hecho, un nuevo poder gestionario, ¿no? De management, ¿verdad? Se trata menos de un poder autoritario, no es un poder autoritario y jerárquico, sino de una incitación a darse, a investirse de manera ilimitada a uno mismo en el trabajo para intentar satisfacer sus inclinaciones narcisistas y sus necesidades de reconocimiento. Se trata de distilar en los espíritus una representación del mundo y de la persona humana, de tal suerte que la sola vía de realización de uno mismo consiste en lanzarse a cuerpo entero en la lucha por los puestos, en la carrera de la producción, o como para mejor asegurar su empresa. Esta lógica desborda fuera del campo de la empresa y coloniza toda la sociedad, ¿no? Entonces, fíjense que se trata como de una especie como de eficientismo que pretende controlar todo, ¿no? Que pretende dominar todo, que pretende programar todo, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, no estoy completamente en contra de lo que se llama hoy en educación precisar los resultados de aprendizaje, ¿no? Pero me interrogo mucho si nosotros podemos con toda la certidumbre precisar esos resultados de aprendizaje con toda la milimétrica posible, porque ya lo vamos a ver en un momentico. Me parece que en la educación entran otros factores desde una teoría que yo les voy a mencionar, una teoría entrelazada del acto educativo que me parece a mí que nos pone en otra tónica distinta. Entonces yo quisiera aquí simplemente desde un punto de vista más teológico, más recordar una teología que a mí me parece que la tenemos olvidada, ¿verdad? La teología del juego y de la danza, ¿no? Y que hace del educador, esto está en el documento, ¿verdad? Esto es una frase del Papa que León XIV retoma, pero es del Papa Francisco, que hace del maestro un coreógrafo, ¿no? Un coreógrafo de la danza de la vida, ¿no? El maestro está como en una especie de juego, ¿no? Y yo les pongo ahí en nota de pie de página que el sábado, yo no sé si eso va a ser virtual, no creo, pero yo voy a escribir a la Fundación Mayor de España porque van a organizar un bonito seminario este sábado que se llama Vivir en el Juego de Dios, el juego y el sentido de la existencia. Me parece que esta teología del juego, como la planteó, por ejemplo, von Balthasar, ¿no? Me parece que tenemos que recuperarla ante esa perspectiva de gestión y de querer controlar todo, que es una perspectiva del desarrollismo que se nos ha metido en las venas y que me parece a mí que a nosotros nos está matando, pero que está gobernada por la productividad, ¿cierto? A mí me parece que una teología del juego nos podría ayudar muchísimo, ¿cierto? Porque no sé, en su libertad Dios hace cosas extrañísimas, dice el profeta Isaías en el capítulo 28, 21, ¿no? Cosas tan inauditas, y estoy leyendo la presentación de este encuentro Fe Cristiana y Servicio al Mundo, ¿verdad? El juego y el sentido divino de la existencia, ¿no? Y entonces ellos en la presentación para este curso que tendrá lugar el sábado, dice, Dios hace cosas tan inauditas que Él mismo se admira de ellas. Jeremías 31:20. Si bien como Dios debe hacer precisamente esas cosas incomprensibles, ¿no? Ahí Baltasar, ¿no? Entonces,
el juego de Dios entra dentro de la categoría de la libertad soberana de Dios, ¿no? Pero una libertad que es amor. Y esa solo la libertad que es capaz de actuar gratuita y razonablemente es lo que permite hablar de un juego de Dios, ¿no? Una libertad que es gratuita y razonable, ¿no? Porque solo la libertad sabe jugar, porque el juego es precisamente algo gratuito y lleno de sentido, ¿no? Y nosotros somos invitados por la fe a participar en ese juego de Dios que no nos va a tratar como dados en absoluto, sino nos va a empezar a entrar a vivir en la vida con otra lógica que me parece a mí que se opone a la lógica de la gestión y del control, ¿verdad? Yo recuerdo mucho, y yo no estoy pregonando aquí, por favor no me vayan a malentender, ¿no? La improvisación, la falta de planificación, pero yo no me olvido nunca de una frase que hace muchos años le escuché a Facundo Cabral, un cantante que ya los jóvenes no tienen ni idea de quién es, ¿no? Un cantante muy... Pero en el Teatro Colón de Bogotá él decía algo muy bonito, ¿no? Las cosas más bellas que me han pasado en la vida nunca las programé. La sorpresa de Dios que nos sobrecoge, que nos sorprende, que sale de improviso, ¿no? Inusitado, ¿no? La vida es bella porque es inédita. Entonces yo creo que la productividad que controla, que rige, que sabe todo el proceso que se le mete aquí este ingrediente y sale el otro resultado todo como controladito, me parece que así no es la vida humana ni la vida ni las relaciones con Dios, ¿no? Eso no funciona así. Y eso, pues yo invito a leer aquí autores como Byung-Chul Han, ¿no? Y este autor, este sociólogo, en un libro que se llama La gestión nos está matando, ¿no? Vincent de Golejac, ¿verdad? Entonces yo quisiera sobre todo subrayar esto porque a mí me parece, ¿verdad? Yo les digo, yo tengo una hermana religiosa que hace parte de una comunidad que se dedica a la educación, ¿no? Y a ella la pusieron a ser rectora y no quiso más nunca ser rectora, ¿no? Porque digo, no, yo no pensé que la rectoría era para estar llenando tanta plataforma y tanto papeleo, y yo no tengo tiempo de estar en contacto con los profesores, yo no tengo tiempo para hablar con nadie, y yo no me formé como teóloga para estar llenando papeles. Yo tengo, miren, se acaba de morir un hermano de La Salle, que se llama León Lorer, que estudió muchísimo la pedagogía lasallista de la fraternidad. Yo estoy que publico un libro traducido por él, escrito por él y yo traduje, ¿verdad? En donde él toma conciencia de las horas que un hermano de La Salle, en época de San Juan Bautista de La Salle, pasaba con los alumnos y estaba con ellos, ¿no? Y él dice, es increíble, ¿no? Es increíble la cantidad de tiempo que le dedicaban a los alumnos. Yo creo que por ahí hay algo que deberíamos revisar, ¿no? Porque yo prefiero, les digo honestamente, que muchas comunidades religiosas le entregaran a un laico administrador esa cosa para que los hermanos y las hermanas y los padres estén en contacto con los muchachos en la vida, en el recreo, jugando basquetbol en las canchas, haciendo convivencia, reuniéndose con los padres de familia, teniendo tiempo para la gente. No está llenando tanto papel que no sirve para nada, sino para un checklista, para enviarle a la OCDE, para decir que somos un colegio eficiente, ¿no? Que me parece a mí que muchas veces es muy engañoso. Bueno, entonces yo creo que tenemos que necesidad de repensar la centralidad de la persona desde un nosotros, ¿no? Evitar la pereza intelectual y pensar integralmente, dialécticamente. Le puse mal la tilde ahí y la tilde va en la E, por eso está no dialécticamente, sino dialécticamente, ¿verdad? Porque yo creo que esto es un poquito teórico, ¿verdad? Pero nos cuesta trabajo integrar los opuestos, ¿no? Nos cuesta trabajo integrar los opuestos, ¿no? Pero este pensamiento dialéctico, ¿verdad? Es muy importante. Fíjense,
que si ustedes vuelven a leer algún momento la Suma Teológica de Santo Tomás, primero la Suma comienza con preguntas, ¿no? Entonces, a mí una vez un estudiante me dijo, ya, por eso, pues ese Santo Tomás era muy raro, ¿no? Un teólogo que es que el maestro de los teólogos, y lo primero que se plantea es, ¿será que Dios existe? Pues ese tipo está como loco. Yo cómo me voy a preguntar. Es como si un médico empezara a hacer un tratado sobre la salud y dice, oye, ¿será que la enfermedad existe? Es como raro que un médico se pregunte eso, ¿no? Pero Santo Tomás se preguntaba por todo, ¿no? No daba por supuesto nada como buen teólogo. Y entonces él decía inmediatamente, vamos a hacernos la pregunta, y entonces decía, ¿quién está a favor? Pero después agregaba en la suma, sed contra est, ¿quién está en contra? O sea, introducía al adversario en su pensamiento. Y no le daba miedo citar a los adversarios, ¿no? En alguna ocasión, siendo yo profesor de teología, me citaron a rectoría porque un estudiante muy piadoso, muy piadosito, digamos, muy beato, me denunció ante el rector que porque yo había puesto a leer a Nietzsche en un curso de teología moral. Yo los puse a leer la genealogía de la moral de Nietzsche y el estudiante quedó escandalizado. Que yo que era un profesor ateo, que como era un profesor católico leyendo a un hombre que había muerto de sífilis, ¿no? Que era un vagabundo, ¿no? Yo le dije, mire, pues tráeme la suma teológica y mira cómo construye Santo Tomás la teología, introduciendo a los que están en contra. Yo no estoy haciendo sino siguiendo el ejemplo de Santo Tomás. ¿Tienes alguna objeción contra lo que te acabo de decir? El muchacho quedó callado, nunca más, ¿no? Después le apreté las tuercas en la clase y lo obligué a que estudiara en serio para entrar en diálogo con los que nos cuestionan y ante quienes tenemos que aprender a dar razón de nuestra fe con dulzura y claridad intelectual, pero con dulzura de espíritu, ¿no? Bueno, entonces yo creo que justamente este pensamiento dialéctico que integra el diálogo, la oposición, aparece en un documento que salió ayer de la Comisión Teológica Internacional que se llama Quo Vadis Humanitas, ¿no? ¿Para dónde va su humanidad, no? Y uno de los subtítulos dice las tensiones polares de la condición creatural. Los que no quieren, piensen ustedes en algo muy bonito que decía Pascal, que yo cito ahí abajito, ¿no? Porque el Papa Francisco, cuando se cumplieron el aniversario, creo que los 400 años del nacimiento de Pascal en el 2023, el Papa escribió un texto muy bonito, no me acuerdo cuál es la categoría, si una carta pastoral, pero se llama Sublimitas e Miseria Hominis, ¿no? De la grandeza y la miseria del hombre, ¿verdad? Yo cito ahí, pongo también al cardenal Dominico Radcliffe, ¿no? Que dice que estamos habitados por dioses y demonios, y Riquet, que hablaba de que somos un ser finito con la nostalgia y la tristeza de lo infinito, ¿no? Fíjense cómo cuando nosotros no somos capaces de integrar la negatividad, de acogerla, ¿no? Y yo creo que aquí es una manera para pensar la espiritualidad franciscana del lobo de Gubbio, ¿no? San Francisco no rechaza al lobo. San Francisco va y habla con él y se reconcilia. Y a veces nosotros creemos que el cristianismo es rechazar el pecado radicalmente y buscar un puritanismo que nos vuelve con una obsesión de pureza que no nos deja vivir. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana, como dice un libro que yo invito a leer, es quizás aprender a ser, pero eso también lo dice San Francisco de Sales, ¿no? Quizás aprender a ser un buen pecador, ¿no? Un pecador que se sabe perdonado y que por la experiencia de la gracia experimenta de manera más eficiente que la moralización la necesidad de transformar su vida, pero no por el esfuerzo y el prometeísmo de la voluntad, sino como respuesta gozosa a la gracia y no por el afán de conquistarme yo el amor de Dios, ¿no? Santo Tomás decía que no somos buenos, Dios no nos ama porque somos buenos,
sino que somos buenos porque Dios nos ama. Dos cosas distintas, ¿no? Entonces yo creo que cuando nosotros no pensamos en la complejidad, en la oposición, en esta ambigüedad, en estas tensiones, cuando no somos capaces de asumir, hacemos una antropología simplista que nos mete en unos berenjenales espantosos. Yo se los digo. El Pascal decía, miren, aquellos que se quieren ser puro ángeles, ¿no? que se creen angelitos, terminan comportándose como bestias, ¿no? En francés, perdóneme aquí, yo no quiero descrestar aquí a nadie, pero en francés suena bonito y cortico, ¿no? Qui fait l'ange fait la bête. Quien se las pica de ángel. Y ustedes lo sabrán por sus experiencias espirituales comunitarias. Los más puritanos y los más santurroncitos a veces son los más insoportables como hermanos. Porque se creen de la gracia porque son incapaces de ser humanos, ¿no? Se creen que aman a Dios porque son incapaces de amar a nadie, ¿no? Entonces, porque no han asumido la dialéctica de la vida cristiana, ¿verdad? Y eso es lo que deberíamos nosotros pensar, ¿no? A mí se me olvidó colocar aquí, yo después te la mando, estoy leyendo a una pedagoga americana que planteando el problema de la tecnología en la educación y la inteligencia artificial y cómo la metemos, ella dice, miren, pensar en el determinismo pedagógico y rechazar lo tecnológico es una polaridad que no sirve. Pensar en el determinismo tecnológico y creyendo que toda la tradición pedagógica no sirve, eso tampoco sirve. O sea, el sí radical a la pedagogía, rechazando la inteligencia artificial, no es una falsa salida. El sí entusiasta e ingenuo a la inteligencia artificial, despreciando la tradición pedagógica, es otro error. ¿Por qué? Porque ella dice, eso es ignorar la complejidad del acto educativo, en donde ustedes recuerdan que cuando estaban de moda la noción de modelos pedagógicos, a uno le explicaban el modelo diciendo que había primero un triángulo, maestro, profesor y contenidos. Después al otro se le ocurrió decir, no es un triángulo, sino un cuadrilátero, maestro, profesor, contenidos y contexto. Después el otro dijo, no, son 5, maestro, profesor, contexto, contenido y teoría del aprendizaje. Y así, y los modelos pedagógicos se fueron complejizando, ¿no? Pero esta profesora recuerda que, pues justamente, la riqueza de esa reflexión en la tradición pedagógica de los años 90 y comienzos del siglo XX fue que lo que hizo vernos fue la complejidad que interviene. Entonces, pensar no en términos de unidades, vamos a pensar el aprendizaje, es un error en educación. ¿Por qué? Porque tendríamos que pensar el aprendizaje, pero en el contexto, en función de los criterios, de los valores que queremos formar en función del concepto de evaluación que tenemos, en función de la realidad de los niños que tenemos, en función de la disciplina y la función. Entran una serie de factores y por eso hay que estudiar las relaciones, el entrelazamiento y no los componentes aislados, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí hay una cosa muy interesante, ¿verdad? Que una pedagogía entrelazada, ¿no? Nos podría iluminar. Y yo creo que eso es el concepto de ser humano que nos está proponiendo la Iglesia, que la podríamos llamar una antropología relacional e integral e integradora, ¿verdad? En la que nosotros, gracias a la cual nosotros podemos resolver esa dificultad o pensarla o asumir de manera quizás más inteligente esa falsa dicotomía entre la dimensión social del ser humano y su dimensión personal. Ahora, yo creo que de todas maneras en ese debate hay algo demasiado abstracto y demasiado teórico que a mí me deja un sinsabor y por eso el último puntico, ¿verdad? Desde la dignidad del pobre. Porque es que, fíjense que el problema que tenemos para vivir juntos hoy es que
los relatos sobre los derechos humanos o los relatos sobre el partido, el Estado, ya no dan abasto y no nos sirven para construir e impulsar una fraternidad, ni para educar en la socialidad. Y entonces a mí me parece que lo que hizo el Papa Francisco, ¿verdad? En Fratelli Tutti, al valerse del relato del buen samaritano y desplazar el debate, porque la Fratelli Tutti es una carta encíclica para todo el mundo, no para los creyentes, ¿no? Y fíjense que el Papa Francisco no se sitúa en ese debate desde la perspectiva de que lo que nos puede hacer construir efectivamente una vida fraterna y pasar, salirnos de la teoría, no es ni la teoría de los derechos humanos, que ya no funciona, ni la teoría del progreso, ni la teoría de lo social. Ya François Lyotard demostró que esos grandes relatos se acabaron. No nos dan abasto y no nos inspiran a nada. Se desgastaron. Y necesitamos encontrar algo distinto. Y es ahí donde yo planteo, mi querido Miguel, el concepto de minoridad franciscana. ¿En qué sentido, no? Porque lo que hace el Papa Francisco es decir, no, miren, y el Papa Francisco en eso me parece que hace eco a las antropologías del cuidado, a las antropologías de la vulnerabilidad. Y en el fondo, a lo que planteó Kant, que sacó el concepto de dignidad humana de ser una propiedad excelente y abstracta, y a pensar cuando Kant distinguió entre lo que vale y lo que cuesta, ¿verdad? Para decir que el ser humano tiene valor, pero no precio, ¿verdad? Situó el asunto en otro nivel. Porque él puso sobre la mesa que un enfermo vale, que un discapacitado vale, tiene valor como ser humano. No cuesta. Porque si nosotros vamos a seguir pensando la dignidad en función de la productividad y del costo, entonces pues los que valen son los que aportan, ¿no? Y el pacto social propuesto por John Locke, propuesto por Rousseau, va a ser el intercambio de los que pueden. Y eso lo ha analizado muy bien Adela Cortina, ¿no? Cuando habla de la diferencia entre construir una sociedad que esté basada en el contrato o que esté basada en la alianza. El contrato es yo te doy porque tú me puedes dar. Pero ¿qué hacemos con el viejito de la familia que ya no puede dar nada? Entre paréntesis, no puede dar nada, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí el Papa Francisco recoge toda la reflexión de Kant, toda la reflexión, a mi modo de ver, el Papa Francisco está en el horizonte de las teorías del cuidado, que son hermosas porque las teorías del cuidado, por ejemplo, nos han mostrado que nosotros somos seres humanos porque hemos sido cuidados. Y hay unos estudios bellísimos, ¿no? Yo el año pasado tuve la oportunidad de encontrar personalmente a la doctora María Martinón Torres, ¿verdad? María Martinón Torres, a la que le compré el libro Homo Imperfectus, ¿no? Y ella es la que dirige las excavaciones en ese lugar llamado Atapuerca, en el norte de España, ¿no? Donde es un lugar arqueológico de los más ricos del mundo, tanto que algunos teólogos le han dedicado, Raúl Berzosa le dedicó un libro a los hallazgos en Atapuerca, pero una de las cosas más hermosas es que allí en ese yacimiento de huesos se ha podido demostrar con creces que
que ya los seres humanos, ¿verdad? 400.000 años antes de Cristo, 300.000 años antes de Cristo, fueron capaces de cuidar a seres humanos discapacitados que 400.000 años antes de Cristo no hubieran podido sobrevivir si los otros seres humanos no lo hubieran cuidado. Entonces, entonces, ¿por qué necesitamos ser cuidados? Porque lo que constituye nuestra humanidad, curiosamente, es nuestra vulnerabilidad. Y por eso necesitamos los unos de los otros. Y fíjense que eso es lo que hace el Papa Francisco, no desde una perspectiva de la teoría del cuidado, de la antropología, etcétera, sino desde de la teología narrativa que maneja el Papa Francisco. Él comienza a comentar cuál es la diferencia de actitud del levita y el sacerdote en relación con el samaritano. Y él donde plantea una antropología y una ética samaritanas como única posibilidad audible hoy en una sociedad plural en donde hay mucha gente que no va a aceptar que seamos hermanos porque somos hijos de Dios. Espérate, yo no creo en Dios, entonces ¿qué, hermano? Pero tú no puedes olvidar que el otro y su grito de dolor precede tu libertad en términos de Levinas, ¿no? Y entonces, ese llamado del otro, ¿verdad? Del sufriente, ¿no? Ese llamado a la compasión que hacen autores tan importantes como Adela, como por ejemplo Martha Nussbaum, de la compasión empática del sufrimiento del otro para poder vivir democráticamente, es lo que el Papa plantea como una alternativa audible en una cultura plural, en una cultura ¿verdad? En donde además no bastaría que escucháramos el grito del hermano, sino también el grito de la tierra. Entonces, a mí me parece que eso reúne, eso toca el concepto de pobreza o de minoridad, más precisamente del pobre, porque de la antropología franciscana, porque lo que hizo Francisco de Asís, ¿verdad? Fue colocarse, cuando empezó ese proceso de conversión, a colocarse en el lugar fuera de las murallas de Asís, en el lugar donde estaban los que él llamaba, ¿verdad? Fétidos, y que le eran insoportables de aguantar, ¿no? Porque me era amargura del alma y del cuerpo andar entre leprosos. Pero cuando el Señor me convirtió, me cambió, lo que era amargura se me convirtió en dulzura del alma, ¿no? Oiga, y saben una cosa, que eso no es del año 1218, 1200, cuando vivió San Francisco. Ustedes quieren que les cuente algo muy bonito. Una vez Gabriel Gutiérrez me invitó a mí a estar en la calle Tercera de Bogotá con lo que llamamos en Colombia los ñeros, la gente de la calle. Yo llegué enfermo a mi casa del mal olor que había ahí. Porque pues esas personas hacen sus necesidades ahí y el padre Gabriel Gutiérrez le celebraba la Eucaristía debajo de un puente ahí. Y yo le decía, Gabriel, ¿cómo haces? ¿Cómo soportas esta fetidez? ¿Será que te está pasando lo mismo que San Francisco, Gabo? Yo le decía a Gabo a él. ¿Qué cosa? No, por lo que él cuenta en su testamento, Francisco, San Francisco de Asís, que lo que le resultaba amargo a su cuerpo y a su alma, a su cuerpo se le volvió dulzura del alma por el trabajo que la gracia había hecho en su corazón. Él me dijo, yo no me atrevería a decir eso de mí, José María, porque a veces estos ñeritos me sacan la piedra, ¿no? Pero bueno, entonces yo creo que ahí, porque yo creo que el concepto de pobreza y de minoridad en el franciscanismo es vivir esa experiencia de abrirse, de dejarse afectar
por el sufrimiento del otro y dejarse desarmar, sentirse pobre con el pobre. Y entonces pues yo les invito a que pensemos qué claves a partir de esta antropología podríamos imaginar para una educación integradora de lo personal y lo comunitario, ¿no? Entonces, yo aquí esbocé casi en forma de preguntas, no les puse el signo de interrogación, ¿no? ¿Qué relatos de dolor permitimos que entren a nuestras aulas? ¿Qué estrategias propiciadoras de experiencias comunitarias fomentamos en nuestros espacios formativos y educativos, ¿no? ¿Qué espacio-tiempo de reconocimiento damos a la vulnerabilidad humana en nuestras aulas, ¿no? Yo tengo muchas ideas al respecto, ¿no? Les digo una última y con esto termino. Hace como 2 años pues, animé un trabajo de grado a unos hermanos maristas. Ellos han optado por el aprendizaje cooperativo como modelo pedagógico aquí en Colombia, ¿no? Y yo les dije, ¿y ustedes cómo van a fomentar el aprendizaje cooperativo si no estudian a la gente que ha propiciado esto y que ha dicho esto? Y entonces los puse a leer mucho sobre las dificultades, los retos, por qué salió ese modelo de aprendizaje cooperativo, cuáles eran sus riesgos, cuáles eran sus cosas. Y los muchachos, pues al principio se me quejaron, era un muchacho de pregrado, pero yo diga, profe, pero usted ¿por qué nos pone a leer tanta cosa que no tiene nada que ver con el trabajo nuestro? ¿No? Es que tú crees que leyendo la carta a Timoteo vas a entender los trabajos sobre la importancia, qué es lo que es una pedagogía cooperativa, un aprendizaje cooperativo. Eso tiene una teoría científica que tú tienes que conocer. Yo creo que aquí hay algo que podríamos complementar y yo ya lo quiero escuchar y escucharlas, y es que una de las perspectivas, a mi modo de ver, es el trabajo de profundización interdisciplinar como educadores para conocer muchas alternativas que en las ciencias humanas de manera muy rica se están dando y que a mi modo de ver están en mucha afinidad con el espíritu del Evangelio, ¿verdad? Por ejemplo, piensen ustedes en pedagogías sensibles, piensen ustedes en pedagogías que están teniendo en cuenta la corporeidad o la corporalidad humana. Piensen ustedes en todos los trabajos que se están haciendo de neurociencias para ver cómo aprende el cerebro y cómo somos más agradables con los niños y los jóvenes para que no se nos aburran tanto en clase. Bueno, yo no sé, yo estoy poniendo ejemplos, yo estoy simplemente queriendo decir que nosotros no podremos elaborar unas claves y encontrar caminos o surcos operativos en nuestros procesos educativos que integren lo personal y lo comunitario si no seguimos investigando, ¿verdad? Muchas gracias y espero que lo que he dicho les haya iluminado alguna cosa. Muchas gracias, José María Siciliani. Te hemos escuchado pues con mucha atención. Es, eh, Te puedo decir con seguridad que aquí tenemos personas que son educadoras en busca de hacer realidad, ¿verdad? Esta búsqueda de la persona y de ayudar a la persona a crecer integralmente. Muchas gracias por permitirnos reflexionar para redefinir la importancia del individuo, la perspectiva colectiva, ¿no? Una antropología que valore la relación con los demás, tomar en cuenta también las contradicciones humanas, la educación integral, la dignidad y la justicia, y bueno, desde la vulnerabilidad humana, ¿no? Y la experiencia del dolor, creo que toca las fibras más sensibles, ¿no? Del proceso educativo y que muchas veces no logramos integrarlas, ¿no? Como dices, estamos en un sistema mercantilista muchas veces y eficientista, ¿no?
Entonces, bueno, pues tenemos el espacio para poder hacer nuestras preguntas, nuestras intervenciones, pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat. Creo que es una buena oportunidad para poder ir también enriqueciendo nuestros paradigmas educativos a la luz de lo que nos compartió José María. Entonces pueden ir haciendo su participación. Bueno, aquí teníamos a un compañero en el chat que nos daba también una reflexión de Kevin Rodrigo Sánchez. Dice, bueno, voy a tratar de leerlo rápido, pero para entender también, si no, Kevin podría también participar. Dice, pienso que el Santo Padre, el Papa Francisco, dice, hay un error que tiene sus raíces en las ideas de los países del sur de América, donde por buscar reparar un daño de desigualdad, se ha degradado la idea de la excelencia, la exigencia y la belleza de la civilización del ser. Si a esta postura de mi pensamiento le pondría una cara, sería como un hippie, alguien que por despreciar los excesos de los lujos o las exigencias, ha perdido totalmente el rumbo de la belleza de la civilización. Muy buena ponencia para ayudarnos a pensar que incluso para vivir el espíritu de San Francisco de Asís, no despreciamos el de San José María Escrivá de Balaguer, algo como diría Santa Teresita, el éxtasis, la normalidad, ni muy aquí ni muy allá. Bueno, es como su pensamiento. No sé, Kevin, si quieras hacer alguna intervención más o que también haya una resonancia de parte de José María. Sí, no, me parece que José María. sí, sí, no, sí, me parece que em, pues son temas delicados, ¿no? Pero em, porque yo personalmente creo, ¿no? Que el ser humano, bueno, yo no creo que el Papa nos haya invitado a la mediocridad, nos haya invitado el Papa Francisco a, a- a vivir una educación blandengue, una educación laxa, una educación. Yo no creo que por ahí vaya la cosa, ¿no? Con todo respeto, ¿no? Eh, yo creo que se trata de un horizonte de comprensión. En el caso del Papa, en primer lugar, abierto a una situación nueva en la que está la iglesia en el mundo de hoy. Y es que nosotros no podemos obligar a que todos acepten que haya un Dios Padre. Eso es una convicción para nosotros y la más bella, ¿no? Y la más hermosa. Pero yo tengo un vecino aquí que me dice, no, no creo en eso. Y entonces yo, ¿cómo le hago a él? Ayudarle a pensar el tema de que, mira, pero entonces, ¿cómo es para ti? ¿Por qué para ti sería importante que tengamos buenas relaciones de convivencia en el vecindario? ¿Sí? ¿Cómo yo le hago entender a los que no creen con razones que no sean de carácter teológico? Y a mí me parece que eso es importante, ¿verdad? Porque si nosotros solamente somos capaces de hacernos oír por los que creen, entonces podemos estar creyendo que estamos en la época en que todo el mundo era creyente y que la sociedad pensaba como lo dice la iglesia. Y a mí me parece que ese es un error que no puede funcionar. ¿No? Nosotros tenemos que aceptar que vivimos en un mundo plural, en donde hay gente que no cree lo que nosotros creemos y que necesitamos ser capaces de entrar en diálogo con esas personas. Y entonces, si la fe y las propuestas cristianas
solamente tienen argumentos de carácter teológico, ¿cómo hacemos nosotros los creyentes para dialogar con los que no entienden de teología? No hay una razonabilidad humana y nuestra fe es solo entendible si uno cree. Yo creo que ahí hay un desafío enorme que supone muchas cosas, ¿verdad? El cardenal John Henry Newman es un santo tan tremendo y ha sido canonizado, ¿verdad? Porque él tuvo un hermano que era ateo y toda la teología de John Henry Newman fue tratar de hablar con un hermano que era ateo para que entendiera, aunque fuera ateo, sin quererlo cambiar, porque el acto de creer no era un acto estúpido humanamente hablando, no era una brutalidad, una tontería, sino un acto que el otro, desde su visión, pudiera entender. Bueno, no estoy convencido de eso, pero entiendo la razonabilidad con la que actúas, ¿verdad? Entonces, nosotros, John Henry Newman nunca trató de explicarle a su hermano que Dios existía, ni probarle que Dios existía. Lo que trató de mostrarle fue porque el acto de fe era un acto razonablemente comprensible y no un acto de brutalidad. ¿Ve? Y eso me parece a mí que es importante porque, bueno, la iglesia dice que no todo el mundo tiene por qué ser llamado a la fe. Todo el mundo está llamado a la salvación, pero todo el mundo tiene, ¿verdad? Y en los evangelios encontramos textos que dicen, pues es que ¿cuándo te vi enfermo? ¿Cuándo fuimos? Nosotros no éramos de tu grupo. Pues pasen al reino, mis queridos. Porque hubo otros criterios distintos, ¿verdad? Porque la, el cristianismo no es solo una doctrina, ¿verdad? No sé, yo creo que hay que tratar de entender más el pensamiento del Papa, con todo respeto, mi querido Kevin, para atreverse a decir que hay un error en el Papa, ¿vale? Con todo respeto y cariño, porque pues el Papa no ha despreciado el ser humano, ni está predicando que no busquemos la excelencia educativa, pero el Papa está predicando una excelencia educativa en un contexto plural y cultural en el que vivimos, en donde él siente que necesitamos urgentemente construir una fraternidad y educar para la fraternidad. Y ese llamado a todos, católicos y no católicos, musulmanes, creyentes, budistas, del candomblé, de lo que quieran, ¿yo cómo les hago para hablarles y tocarles el corazón? Pero no, yo no me estoy dirigiendo a los católicos, ¿vale? Entonces yo me permito, pues claro, Kevin, esto se presta para mucho debate y yo no pretendo aquí tener la razón, pero me permito esgrimir por lo menos estos argumentos respetuosamente que me parecen que nos pueden ayudar a entender al Papa, ¿vale? Y su propuesta educativa. Muchas gracias, José María. Bueno, tenemos a Josefina Gordi, ¿verdad? Y creo que también por ahí tenía levantada Kevin la mano, pero tenemos en algunas intervenciones también en el chat, por si las podemos tomar ahora. Muchas gracias. Voy a tratar de responder más cortico, Martín. No, Pero es que genial. estas cosas, Muchas gracias. yo creo que es otra de las cosas que nos está matando, que ahora queremos resolver todo rapidito. Yo me aterro ahora, leo los artículos científicos. y Yo veo que ayer leí un artículo de pedagogía y eso eran frasecitas cortas, ¿no? Yo diga, pero ¿a qué hora va este señor a profundizar el asunto? Es un artículo Q1 y no sé qué vaina, pero yo no le veía eso a profundidad. No sé, es un pensamiento flash y flash y flash y flash. No sé, hemos perdido Honduras con esta vaina de lo rápido y la aceleración. Entonces vamos despacio. ¿No? Si quieren me invitan otra vez y con mucho gusto charlamos. Aquí tenemos un dicho en Costa Rica que dice, despacio porque precisa. Despacio porque precisa, ¿no? Bueno. Muy bien. Bueno, adelante, Josefina. Adelante, Josefina. Bueno, muchas gracias, José María. La verdad que disfruté un montón toda este discernimiento que fuiste compartiendo
justo hoy teníamos un encuentro en la conferencia Brasil Icono Sur de todos los que estamos trabajando en un equipo de educación de los frailes menores. Mm, Así que bueno, como que todos los ejemplos fueron como muy interpeladores, porque estamos en esta construcción sinodal de estos nuevos horizontes de la educación franciscana hoy frente a esta realidad tan compleja. Por eso todo lo que fuiste diciendo fue como me nutrió personalmente muchísimo, entendiendo que hay que leer mucho la Fratelli, el Pacto, la Laudato y todas estas miradas más humanistas. O sea, sí vuelvo a lo que estabas compartiendo recién. Yo creo que Francisco, bueno, el Papa Francisco tuvo esta posibilidad de decir, de mirar la fragilidad de la humanidad y interpelarnos a los educadores para pensar qué itinerarios podemos pensar desde la educación para ir creciendo, entendiendo que siempre vamos a ser frágiles, pero sí hay, la humanidad está mostrando que hay pasos que tenemos que deconstruir. Entonces, considero que esto fue la interpelación y esto mismo sentí desde lo que vos nos compartiste. Dicho esto, mi pregunta es, bueno, ¿por dónde nos animás a pensarnos como educadores? ujú. Gracias, gracias, Josefina, por tu reacción. Me alegro y le doy gracias a Dios porque haya encontrado resonancia, porque otra manera de decirlo, ¿no? En tu corazón. ¿Por dónde los animo yo para tirar como educadores, para avanzar, para jalonar, para, para surcar senderos nuevos? Ah, qué bella pregunta, ¿no? Dedíquenle tiempo a los estudiantes a escucharlos. Saquen tiempo para estar con ellos y dejen el afán de estar hablándoles de lo de ustedes. Quieren que, a mí me gusta poner ejemplos porque soy muy narrativo, ¿no? Cuando mi papá se murió, Matina Josefina, yo fui a la casa al entierro y yo estaba sentado en la puerta de mi casa en Barranquilla y al frente había un jardín y mi papá le gustaba mucho unas cosas que llamamos en Colombia envueltos, ¿no? Envueltos de mazorca. Y en la costa norte, quien vende esos envueltos de mazorca, pues de casa en casa, son unas mujeres negras que van con una ponchera aquí en la cabeza y gritando, y allá además le llaman bollos, no, no envueltos, porque acá en Bogotá la palabra bollo es una cosa que suena coprológico, ¿vale? Entonces, ellas gritan bollo de mazorca, ¿no? Entonces, la señora llegó y yo soy muy parecido a mi papá, pero yo nunca me había visto, ¿no? Y ella me miraba como raro. Y yo, ay, nada, Pepe, veo que está como rejuvenecido, ¿eh? Y, y yo le dije, no, 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 qué pena, señora. Pepe se murió. Yo soy el hijo de Pepe. La negra se ha quitado, se ha bajado la ponchera que le llamamos de la cabeza y así sudorosa, con ese humor fuerte que tenía esa negra, me ha dado un abrazo. Me dice, su papá era un hombre bueno y está en el cielo. Mira, yo no lo olvido nunca, Josefina, pero al ratico llegaron unos hermanos queridísimos, testigos de Jehová, y yo les dije, miren, qué pena estamos. Y empezaron a hacerme un discurso teológico sobre la resurrección. A mí me resbaló todo lo que me dijeron de la resurrección. Yo no estaba en condiciones de escuchar ninguna resurrección, ninguna teología. Entonces, a mí me parece que nos pasa que nosotros en la iglesia, por una preocupación doctrinal, estamos
estamos incapaces de escuchar el sufrimiento de la gente. Yo no sé si ustedes se ponen a pensar a veces lo que le pasa, lo que hay de fondo en Emaús, ¿no? ¿Qué hubiera podido decirle Jesús a los discípulos de Emaús? Oye, pero déjense esa bobada. ¿Cómo es que están sufriendo por una pendejada de esas? Aquí estoy yo, el resucitado. Miren, aquí está la doctrina. Yo estoy, ya acabo de resucitar. Dejen la bobada y vámonos para atrás, para Jerusalén. Dejen de bobear. No, él se interesa por ellos. Oye, ¿y qué era lo que estaban hablando, no? A escuchar al otro. Además, fíjense, fíjate esto, Josefina. Una vaina a pensar, el resucitado camina por el camino equivocado con los discípulos, porque el camino equivocado era huir de Jerusalén. Oye, y el resucitado no tiene problema de caminar el camino equivocado. Eso es para pensar, pues yo no me lo estoy inventando. ¿Está en el texto o no? ¿Por qué no somos capaces de acompañar al otro también en su error, en sus dudas, en sus incertidumbres? ¿Por qué creemos que la doctrina tiene que ser? La lógica de la doctrina no es la lógica de la educación. La doctrina es un proceso decantado de siglos que no es despreciable para nada, pero la lógica de la doctrina no es la ilógica de la historia salvífica. Y la historia salvífica hace que el pueblo de Israel, hasta el exilio, descubriera que Dios es uno solo. Pero el pueblo creía que eran varios dioses y que había que adorar uno solo. Entonces el pueblo de Israel no era monoteísta, sino monolátrico. Creía en otros dioses, pero sabía que había uno más fuerte que todos. Solamente en el exilio. Bueno, y Yahvé lo acompañó casi como 600 años y no le dijo, oye, pero has equivocado la doctrina, la monolatría, ¿no? Eso no, esperó que ya llegaba el tiempo de que descubriera eso. A nosotros nos tiene carcomido la lógica doctrinal y no somos capaces de una lógica existencial que acompaña al otro en su proceso, ¿verdad? Eso te diría yo, mi querida Josefina. Muchísimas gracias. Tiene su micrófono cerrado, Martín. Muchas gracias, Josefina. Gracias, Miguel, por tu intervención y hacernos pensar más profundamente desde el contexto que vives. Tenemos a Esteban Duarte. Adelante, Esteban. Bueno, buenas noches para todos compañeros, para José. Gracias por la intervención tan maravillosa que nos has compartido. Yo tengo una pregunta muy sencilla y es en razón a lo que hablabas del paso de la persona o al nosotros, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros nos estamos moviendo en este campo educar, ¿cierto? En donde a veces nuestra educación religiosa está permeada por la doctrina, está permeada por prototipos moralistas o de espiritualidad, bueno, ¿no? Es este tipo de cosas que ya conocemos nosotros. Entonces, mi pregunta iría, ¿cómo hacemos nosotros para construir, en este caso, un nosotros en la escuela? Cuando existen, ¿no? Visiones distintas sobre la identidad, la sexualidad o la espiritualidad en todo el sentido de la palabra. Yo creo que, gracias Esteban, es una preguntota, ¿no? Es una preguntota tremenda porque en el fondo lo que tú estás diciendo es, ¿podemos ser unidos en la diferencia? ¿Verdad? ¿Podemos confundir el nosotros y la unidad del nosotros con la uniformidad? Bueno, yo te diría que el primer elemento es, ¿qué hacemos? Miremos a la Santísima Trinidad. En Dios hay la diferencia, ¿no? El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu, ¿no? Y recuerda tú, Esteban, ¿verdad? Que la herejía llamada el patripacianismo es la herejía que dice que el Padre fue el que sufrió la pasión y no el Hijo, ¿no? Como si fueran lo mismo. Ah, no, pues como es el Padre igual al Hijo y es consustancial, fue el Hijo el Padre el que sufrió la pasión. Y esa, la Iglesia dice es una herejía porque
cada uno es distinto, pero a la vez son uno, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí hay aspectos de nuestra manera de ver a Dios. Y ayer me decía un amigo gran catequista argentino que él inclusive considera que deberíamos pensar, ¿no? Porque en el concepto de Trinidad nosotros no integramos a Dios como mamá, como imán, ¿no? Los tres son hombres, ¿no? Y él dice, deberíamos ampliar nuestro concepto de la Trinidad porque pues la misma Biblia nos autoriza a pensar a Dios como madre, madre y padre. Pero yo creo que el primer elemento de respuesta es de orden teológico, ¿no? De orden teológico. Nosotros tenemos que seguir trabajando para entender que Dios es relación, ¿verdad? En la pluralidad, en la diversidad, ¿no? El Padre no es igual al Hijo, ¿no? Son tres personas distintas en la unidad de un Dios verdadero. Y eso tenemos que seguir trabajándolo enormemente. Ahora, yo creo que hay otras cosas, ¿no? Hay otras cosas, ¿no? Eh, yo tengo un colega en España al que quiero muchísimo, el profesor, eh, el profesor José Laguna, ¿no? Le decimos Pepe, ¿no? Y él entonces, yo creo que cuando, cuando nosotros estamos en un ambiente religioso en clase, por ejemplo, tenemos que seguir trabajando una teología ecuménica que nos permita a nosotros pensar eh, de manera pedagógica, pero también teológica, cómo es posible que respetemos a los que tienen otras religiones, a los que no creen, y al mismo tiempo cómo podemos con ellos, ¿no? Fíjense que todo el esfuerzo, como el esfuerzo de la filosofía, piensen ustedes en este autor que habló del principio de responsabilidad, John Rawls, ¿no? O Adela Cortina con su ética de mínimos. El mundo, ¿cuál es la angustia del mundo de hoy? ¿Qué será aquello que a pesar de la diferencia nos puede unir y que nos puede obligar? Que no nos deje simplemente en una tolerancia irresponsable, porque es que no se trata de que cada quien piense como le da la gana y yo no me meto contigo y tú no te metes conmigo. El Papa insiste mucho, el Papa Francisco y el Papa León lo ha retomado. La unidad no es una unidad que gome y suprima los conflictos y las diferencias. Entonces tenemos que aprender a vivir con eso y aprender el respeto, que no es una tolerancia fácil. Ahora, ¿cómo fomentar eso? ¿Cómo fomentar eso en clase? ¿Qué caminos, no? Yo tengo un colega en la universidad que lleva a los estudiantes o trae, ¿no? Trae a un líder islámico que vive en Bogotá, lo trae a la clase, trae a un líder judío, trae a un rabí, trae a una persona de una iglesia pentecostal o evangélica y crean un diálogo y una deliberación y los muchachos le preguntan, bueno, y entonces tú cómo haces la oración, porque eso pasa por el desconocimiento del otro, la ignorancia del otro, la falta de cercanía del otro hace que lo que nos gobierne son los prejuicios, el miedo. Y cuando uno estudia teólogos, ¿no? Que han trabajado y que han participado en el diálogo interreligioso, uno se lleva a cosas aterradoras, ¿no? Nietzsche, este profesor americano, dice, gracias a Buda soy cristiano, ¿no? Así se llama un libro de él, ¿no? ¿Cómo es posible? Espérate, ¿cómo es posible que no? Pues es que cuando tú conoces otras religiones, empiezas a comparar con la tuya y empiezas a ver las diferencias y las riquezas de los demás y empezamos a tener una actitud, ¿verdad?, de respeto, de colaboración, sin perder la identidad, ¿no? Pero yo creo que son como elementos de respuesta, mi querido Esteban, que yo me permitiría esbozar así de manera en borrador, ¿no? Muchas gracias. Tenemos también la participación de Warner. Ahora podemos tal vez resumir
un poco la participación y agradecemos lo que han escrito en el chat. Wilfredo Jiménez, eh, hay otra ahí que no viene el nombre, y Juan Alvarado. Pero bueno, adelante, Warner. Don José María, Buenas noches, ¿cómo buenas estás? noches, un gusto. Eh, Gracias, vamos, igualmente. vamos vamos a ver si logro plasmar algunas inquietudes, ¿verdad? Primeramente, sumamente agradecido por todo este análisis que nos sirve para seguirnos posesionando hoy como educadores. Y lo digo porque yo me sigo preguntando, eh, ¿cuánta necesidad tenemos de seguir reflexionando? Se me permite esa expresión. No sé si estaré desenfocado, pero ahí usted nos ayuda también. ¿Cuánta necesidad tenemos de seguir repensando más esta posmodernidad en la que estamos? Yo creo que nos hace falta todavía ahondar más para no claudicar y para no naufragar, sino para estar bien cimentados en esta relacionalidad que tan hermosamente usted, a través de tantos autores y el Papa Francisco de la Belleza, nos ha dado. Y aquí es donde yo me pregunto, y usted nos podrá ahí ilustrar más, ¿no será necesario eh, un refrescamiento a la ética, por ejemplo? Como una puerta, una alternativa, porque yo sé que esto hay que trabajarlo desde las aulas, desde el hogar, en los niveles donde humanamente podemos provocar algún pensamiento, alguna influencia. Vuelvo a repetir, posesionándonos mejor, porque si no nos estaríamos desfasados también, ¿verdad? Con nuestras ponencias. Pero también me preocupa mucho, y lo voy a decir tal vez así metafóricamente, ¿quién está llevando o quiénes llevan el golpe de tambor? Estoy pensando en organizaciones mundiales, estoy pensando en gente que tiene injerencias. Entonces aquí la pregunta es, desde lo que usted ha podido compartir con expertos y en otros niveles, ¿cuánta penetración estamos teniendo en estas esferas que también vayan propiciando, ¿verdad? En entornos macroeconómicos, entornos educativos, políticas, visiones que poco a poco también vayan favoreciendo esta nueva humanidad que tenemos, ¿verdad? Pienso en las universidades, qué tanto cambio están teniendo. Yo por ahí he escuchado, es que no recuerdo ahorita las universidades, pero así lo he escuchado, algunas empresas que, por ejemplo, que ahora piden, digamos, estudiantes con una mayor visión ecológica, estudiantes con una visión más humanitaria. A mí eso me alienta, me llena de confianza. Aquí lo que yo podría pensar ahorita, ¿qué tanto esto se está dando, digamos, también en otras latitudes del mundo? O si habrá que seguir trabajando y colaborando en ese sentido. Damos algunas inquietudes, así que con humildad quiero compartir, ¿verdad? Bueno, Warner, gracias, ¿no? Yo creo que, eh, sí, yo creo que la ética es una entrada, ¿no? Por ejemplo, el caso de Adela Cortina es un ejemplo, o el caso de Marta Nussbaum, ¿verdad? Peter Singer, bueno, hay tantos autores que los filósofos de la ética contemporánea están tratando de justamente de ayudarnos a encontrar eh, caminos que sean, que nos humanicen como personas y que nos ayuden a contrarrestar aquello que nos está deshumanizando, ¿cierto? Entonces yo creo que es importante porque yo creo que hay una crisis civilizacional en nuestra posmodernidad y hay un desgaste de los proyectos posmodernos, modernos, que están dando, que están mostrando su absoluta ineficacia, a pesar de todo el valor que tuvo el relato posmoderno sobre los derechos humanos, ¿verdad? Hoy se puede entrar a un país y bombardearlo y nadie dice nada. Y hoy se puede rechazar, ¿verdad? Hay unos autores que se hacen una pregunta que dice, la gente hoy, por ejemplo, Bauman, ¿verdad? Que es otro de los que está analizando la posmodernidad, dice, ¿por qué tengo yo que ser ético si no preocuparme por los demás, eso no me afecta en nada, ¿no?
por qué me tengo que hacer la pregunta de por qué tengo que ser bueno? ¿Por qué tengo que ser fraterno? ¿Por qué tengo que ser comunitario? ¿Por qué no tengo que pensar en los otros? Denme razones a ver por dónde vemos. Y yo creo que ahí entra yo creo que la pregunta desde ese punto de vista sí es buena. Si el diagnóstico es que estos muchachos son unos pervertidos, que son unos perezosos, que son unos vagos, que están esclavizados por las cuestiones digitales, si hay una visión de juicio, que puede tener parte de razón, pero es una visión de juicio negativo contra los jóvenes y los niños de hoy, yo creo que esa no sea la buena manera de ver las cosas, ¿no? Yo no estoy diciendo que estos muchachos sean perfectos. Ayer le contaba yo a mi esposa que tuve que poner 2.5 a un estudiante que me entró a un examen oral en la universidad borracho. Y lo voy a llamar y le voy a decir, bueno, mi querido, ¿qué te está pasando? Venga, hablemos. Te veo desenfocado, vamos a hablar. Pero yo no estoy como digamos, santificando, creyendo que la juventud de hoy. Miren, eso de que los muchachos no obedecen, que son rebeldes, que hay trabajos muy interesantes sobre juventud que muestran que esas quejas existen hace 2.400 años desde los sumerios. Lo que decimos a veces, lo que oímos decir sobre los jóvenes, que son inmediatistas, que no quieren el esfuerzo, está en muchas civilizaciones. Hay unos textos de los egipcios que lo muestran en el año 1800, en la Edad Media. Eso ha sido como algo constante, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en cambio, si la cuestión ética la introducimos, ¿verdad? En el horizonte, ¿verdad? Por ejemplo, de plantearlo algo así. ¿Acaso la felicidad no es algo que todo el mundo quiere? ¿Verdad? Y ¿no será que nos podemos preguntar cuáles serían los caminos equivocados de la felicidad y por qué demostrar que esos son equivocados? Mientras nosotros no propiciemos un debate antropológico que lleve a la ética, ¿verdad? Entonces nosotros empezamos a moralizar a mi modo de ver y nos volvemos cantaletudos o como le decía Nietzsche a Kant, ¿verdad? Ustedes recuerdan que Kant era así jorobado, ¿no? Y como Kant insistía en que el deber y el deber y el deber de la conciencia, tío. Entonces, Nietzsche, con esa pluma tan aguda que tenía, llamaba a Kant el jorobado mataraquero del deber, ¿no? Pero muchos de ustedes son papás aquí y ustedes le gritan al hijo, pero es que tienes que lavarte los dientes, es que tienes que lavarte los dientes. Y eso no funciona, ¿verdad? Eso no funciona los llamados al puro deber. Y yo creo que deberíamos entender algo que el Papa Benedicto XVI dijo. Uno no comienza a ser cristiano porque le presenten una norma, ni porque le presenten una doctrina. Eso entra pero por ahí no se comienza a ser cristiano. Se comienza a ser cristiano porque a mí me seduce una persona, porque me atraen los valores de alguien. La persona de Jesús me atrae, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, que el debate ético, el camino ético, mira, y yo soy profesor, a mí me toca dar una materia de ética a los estudiantes en la universidad de todas las áreas. No te imaginas tú cuando hay un sólido pensamiento de la ética, no como una cuestión de normas, y no porque la norma no sea importante, sino como una necesidad antropológica de pensar por qué tengo que ser de una manera o de otra, ya que no soy como un animal que estoy predeterminado y tengo que tomar una opción de vida. Cuando tú presentas la ética así y le empiezas a poner a los estudiantes casos y traes a la clase, mira, tú no te imaginas lo que le agradecen a uno los muchachos, porque los muchachos están necesitando de orientación. Y aquí no estamos predicando que eso sea un laxismo, que todo está permitido. No, eso no es lo que está diciendo de aquí, ni creo que es lo que está diciendo el Papa. No, 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 no. Yo adoro en muchos puntos a Santo Tomás, y cuando estudio la moral de Santo Tomás de la virtud, a mí eso me llena de un gozo y de entusiasmo para ser mejor, ¿no? ¿Pero por qué? Porque la moral de Santo Tomás no es la norma,
es de la atracción, como mi apetito es seducido por la belleza de la virtud, pero no por la cantaleta de que me está juzgando y yo no sirvo para nada. Porque así eso no atrae a nadie. Yo no sé, yo nunca veo que en el Evangelio Jesús le haya dicho a Pedro, oye, pero ¿cómo eres de mal geniado? Deja ese mal genio, carajo. Ustedes encuentran eso ahí, en ninguna parte está eso. Pero lo logró transformar, ¿ve? Porque la ética es una cuestión de belleza, de capacidad de seducir a la mente que razona sobre cuál es el camino para mejor camino quizás para ser feliz, ¿no? Y dar razón de por qué eso puede ser así, ¿no? Y entonces eso es una belleza. Y las reflexiones de la antropología y de la ética contemporánea cristiana son de una enormidad, ¿no? Los trabajos de Marciano Vidal, los trabajos de López Aspitarte, los trabajos de Bernard Herring y de otros moralistas contemporáneos, de Thévenot, del francés, ¿no? Ese libro avanza en agua profunda, avanza más adentro, ¿no? ¿Por qué nosotros no tenemos esa riqueza en nuestra reflexión? ¿Cuál es la moral que tenemos? La de los 10 mandamientos. Pues eso es muy cantaletudo. Hay que encontrar otra manera de presentar eso. Y para eso está la teología moral contemporánea, que nos ha mostrado otros caminos de elaborar la moral que son más en consonancia con la gente de hoy. Para esto está la teología, ¿no? Entonces, pues yo creo que por ahí son algunos elementos, mi querido Arne, y gracias por tu respuesta y muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Warner. José María, pues estamos ya justo con el tiempo que se ha cumplido de la conferencia y además, pues tan rica disertación, conversación, que nos unimos lazos muy profundos hoy, por lo visto, ¿verdad? Tocamos fibras muy importantes de nuestro ser y de nuestra vocación también como educadores. Así que te agradecemos por conducirnos a profundidad, ¿no? Duc in altum, ¿verdad? Ir mar adentro. Entonces, por ahí creo que la educación tiene que ir remando fuertemente, ¿no? Pues muchas Mm. gracias. Y a todos, no sé. Bueno, Miguel, ¿quieres decir algo? Tenemos saludos. Apreciado José María, muchísimas gracias, hermanazo. Gracias por acompañarnos en esta noche, por esa delicia. Creo que, bueno, yo por lo menos tenía aquí mi tintico, entonces estaba disfrutando. Seguramente que allí Neusa tiene su mate. Yo creo que, yo no sé, eso, perfecto, hermano. Creo que estábamos sintonizados y creo que fue un espacio hermoso de conversación, de diálogo, de disertación, pero también de poner nuestras preocupaciones ahí sobre la mesa, ¿no? Creo que como educadores tenemos muchísimas preocupaciones. Gracias por compartir desde el aula, José María, porque creo que eso es importante, ¿no? Yo creo que un maestro comparte desde ahí, ¿no? Pues con todo tu bagaje y toda la cantidad de lectura y autores, yo creo que incansable la lista de autores que nos regala hoy, pero es precisamente esa experiencia también tan linda desde su corazón y desde su experiencia, desde ese diálogo que seguramente tiene con sus estudiantes, hermano, ¿verdad? Muchas gracias. Un saludo muy especial allá a las ciencias de educación de la Universidad La Salle, al doctor Diego Barragán también, gracias porque nos ha permitido compartir con ustedes en este día. De verdad, a todos muchísimas gracias. Yo quisiera pedirles, es el momento de la fotografía, no sé, yo creo que están todos ahí listos ya. Yo vi que estaban peinando ya, alistándose, sí, ya. Gracias por la fotografía. Eso, muy bien. Todos los que puedan abrir sus cámaras, les agradezco, de verdad que sí. Gracias por sus cámaras. Eso, muy bien, perfecto. Y además podemos saber quién nos acompaña en esta noche, de ¿verdad? Muchísimas gracias. Aquí hay alguien que está pidiendo ser admitido para la foto. Dice, no, no me quedo sin la foto. Entonces ahí, ahí están todos entrando, ingresando para la foto, ¿verdad? Muchísimas gracias. Entonces, a la voz de uno, dos, tres, tomamos la foto. Me falta todavía otra, ¿no? Entonces ahí les pido que tengan un poquito de paciencia. Foto número dos. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. De verdad que ha sido muy especial. A ver la foto dos. Ahí está la foto dos. Bueno, en la foto 2 sí no hay pocas cámaras encendidas. Enciendan más sus cámaras, por favor. Eso, gracias. Bueno, muy pocas cámaras encendidas para la segunda foto. Pero de verdad, gracias en nombre
la red de pastoral educativa de el CELAN. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en este día de hoy. Están invitados cordialmente el próximo miércoles. La próxima sesión será el día miércoles. eh, Creo que es 11, sí. Ujú. Miércoles 11, creo que es, sí. Miércoles 11, sí. Humanismo en la era digital. Uf, un tema también bien importante en este momento. Creo que, bueno, felicitarlos también porque cumplieron con la tarea. Yo les doy un aplauso porque la tarea la cumplimos todos, ¿sí? Dijimos que íbamos a duplicar el grupo y ahí creo que lo logramos, ¿sí? Muchísimas gracias. Seguimos invitando gente, compartimos. Bueno, Martín, hay un tema y es que la gente no encuentra el QR, entonces no todos estamos como con el QR, entonces me están pidiendo, por favor, póngale el enlace que lo podamos ver porque la gente a Y de veces no, hecho, no tiene claridad sobre la lectura del QR, entonces no lo están encontrando. Ahí creo que una muy persona me dijo, bien, hasta ahora pude ingresar porque no encontré cómo hasta que me tuvieron que explicar. Entonces, de pronto, pues que haya esa facilidad con el enlace para que podamos Miguel. ingresar. Martín. Sí, de hecho puse en el chat un enlace que es el que va a ir publicándose o actualizándose con la siguiente charla, ¿verdad? Ajá. Si ingresan a este, es una pequeña presentación en línea, la que está en el chat, la pueden conservar. Ahorita tiene la charla de hoy, el enlace, y tiene el video, ahí está el video de la ponencia anterior. Próximamente, ya cuando Miguel nos pase el enlace de esta charla, de esta conversación, pongo yo el video ahí mismo. Entonces vamos a tener el enlace de la próxima reunión y los videos que van ya publicándose. Para que no pierdan este enlace, es el que se va a ir actualizando y lo compartan. Muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias a todos, a los compañeros de la red, Fray Heriberto también, que nos acompañan esta tarde de la comunidad franciscana. Hermana María Inés, gracias por acompañarnos en esta noche. Hacemos parte del grupo de la red. María Cristina, Ana Cristina también, que hacemos parte de la red. Y Martín, de verdad, muchas, muchas gracias. Y bueno, ahí ya conocieron a José María. Cuando lo quieran invitar, ahí está listo, pues, para que lo aprovechen este hombre con toda esta sabiduría y este conocimiento. Bueno, para todos también va el globito de la noche. Yo siempre les regalo un globito a todos. De verdad, muchísimas gracias y les deseamos un feliz descanso a todos y Gracias. todas. Feliz noche para todos. Gracias. No, Dios le dé crecimiento. Gracias, Bendiciones. Chema. Bendiciones. Gracias. Bueno, bueno.